Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a la tarde de hoy, jueves 13 de enero. Arrancamos aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca, día en el que Córdoba se mantiene en el nivel 2 de alerta sanitaria, pero sin nuevas restricciones, después de la decisión tomada en el día de ayer por el Comité Territorial de Salud Pública de alto impacto, nivel de alerta que continuará aplicándose durante los próximos 15 días. De COVID y salud, especialmente salud deportiva, hablaremos con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Él es especialista en medicina del deporte y experto en medicina regenerativa, ozonoterapia, lesiones deportivas y traumatología deportiva, entre otros. Actualmente es especialista en la Clínica El Brillante de Córdoba y en la Clínica Javier Navarro de Jaén. En paralelo, jefe del servicio médico del equipo de fútbol sala Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que milita en la Primera División Nacional. Con nosotros está ya Javier Bejarano. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Javier, especialista en la salud deportiva, acumula una extensa trayectoria, has pasado por diversos equipos, ¿no? Bueno, ya llevamos unos añitos en el mundo del deporte y sí, empecé trabajando en el ciclismo profesional hace ya 20 años, luego pasé a formar parte del Córdoba Club de Fútbol, donde estuve durante 15 años, 15 temporadas. Paralelamente trabajé también en el Zaragoza, con Marcelino, que está ahora en el Bilbao, colaboré con el Villarreal. Y ahora más cercanamente, después de salir del Córdoba, pues en equipos de Extremadura, ¿no? En la Extremadura, Badajoz, y ahí hemos estado, ¿no? Y ahora mismo, pues, bueno, estamos con el fútbol sala de aquí del Córdoba y la verdad es que muy contento. Bueno, vamos a hablar sobre COVID enfocado al ámbito deportivo en el que tú eres especialista. ¿A qué parte del organismo, antes de iniciarnos, a qué parte del organismo afecta más el COVID? Bueno, cada paciente es un mundo, en cada paciente y en cada persona que en lo que nos atañe, que hace deporte, le afecta de una manera, pero fundamentalmente a pulmones y sobre todo en la musculatura, ¿no? Una persona que ha pasado el COVID o que ha tenido infección por este virus, la capacidad pulmonar se ve afectada en mayor o menor medida, ¿no? En función de la gravedad y de la sintomatología que haya presentado. Si ha habido algo de fibrosis pulmonar, de inflamación en el tejido de los pulmones, pues hay que tener en cuenta que uno cuando empieza a hacer actividad deportiva se puede notar fatiga, puede notar algo de ahogo, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo a la hora de empezar y de reanudar la práctica deportiva después de haber pasado la infección. Y luego, muy importante, que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en gente que haya pasado en la infección con cierta sintomatología importante, que puede afectar también al corazón, ¿no? A la musculatura en general y el músculo cardíaco en particular. Por eso sería muy recomendable el valorar todo eso antes de empezar a hacer actividad deportiva para no llevarse ningún susto. Lo de la falta de la dificultad respiratoria a la hora de hacer deporte, ¿eso se mejora, se va consiguiendo a medida que va cogiendo forma o se puede quedar de manera permanente ya para siempre? Bueno, nosotros tenemos pacientes que cuando empezó todo esto hace ya casi 2 años cogieron la infección y aún hoy en día notan cierta dificultad, como que lo que ellos transmiten es que no llenan bien los pulmones, ¿no? Que no son capaces de que les entre todo el aire que antes de pasar la infección le entraba, ¿no? Con lo cual eso sí hay que tenerlo muy en cuenta y aplicar ejercicios respiratorios, fisioterapia respiratoria, que eso la verdad es que viene muy bien para intentar paliarlo, ¿no? Pero sí es verdad que nos estamos encontrando gente con secuelas permanentes durante el tiempo, sobre todo en los que se infectaron en las primeras olas, ¿no? Que se sabía menos de aquello y no se trataba de una manera tan específica y ahí pues es verdad que está viendo algo más de secuelas. Que los síntomas eran más graves. Más graves, claro, y sobre todo que no sabíamos cómo atajarlo, cómo tratarlo en los primeros meses y bueno, pues ahí sí es verdad que hubo algo más de gente que ha tenido alguna secuela. Mencionaba a la hora de empezar a hacer deporte, una persona que ha pasado el COVID, ¿cómo debe empezar a retomar la actividad deportiva?
Si no ha tenido síntomas, bueno, pues puede empezar de una manera normal, empezar poco a poco. Al principio es normal que se encuentre muy fatigado, que se encuentre que no llena bien los pulmones, que incluso con molestias articulares y molestias musculares generalizadas. Eso entra dentro de lo normal, y eso, conforme vayan pasando las primeras semanas, pues lo normal es que vaya desapareciendo, ¿no? En gente que haya tenido sintomatología, y ya no te digo, en gente que haya estado ingresada, lo ideal, precisamente por lo que comentaba antes de la afectación la posible afectación del corazón y las posibles alteraciones de problemas de trombos que se está viendo como secuelan en mucha gente que ha pasado la infección, sería muy recomendable el que le hagan un chequeo médico previo, o bien su médico de cabecera, o un médico especialista en medicina del deporte, es decir, hacerse un estudio previo, sobre todo para descartar que no haya tenido ninguna secuela importante y que a la hora de empezar a hacer actividad deportiva no vaya a tener ningún problema serio, ¿no? Una analítica completa no estaría de más, pidiendo parámetros sobre todo de coagulación, porque hay gente, como decía, que han tenido que ponerle incluso heparina porque han tenido problemas de trombo, y ahí sí es verdad que puede generarte algún problemilla y que te lleves algún susto. Eso es. ¿Qué tipo de deporte se puede comenzar a practicar después de padecer el COVID? Lo ideal, hacer ejercicio aeróbico, ¿no? Intentar, depende del nivel previo del que parta cada persona, ¿no? Gente que esté habituada a correr, pues bueno, que empiece a menor ritmo del que lo hacía antes de estar infectado, pero siempre ejercicio aeróbico siempre viene bien, ¿no? Andar rápido, correr, bicicleta, todo eso va a venir muy bien, ¿no? Luego, si le acompañas trabajo de fuerza en gimnasio, o el crossfit, que estará muy de moda, o ejercicios de estas tablas que hay de core y de ejercicios isométricos que se pueden hacer perfectamente en casa con gomas y todo eso se puede hacer, pero de manera progresiva, muy poco a poco, de manera paulatina, y sobre todo ir mirándose uno las sensaciones que va teniendo después de haber pasado la infección para ir poco a poco y no tener ningún contratiempo. Sobre todo el aeróbico es para ganar esa capacidad pulmonar. Eso, sobre todo para recuperarla, ¿no? Porque siempre algo, aunque sea poquito, siempre se va a perder. No olvidemos que es un virus que afecta principalmente a las vías respiratorias, y algo de capacidad pulmonar se va a perder, y además el empezar a hacer ejercicio, aunque sea una persona que nunca ha hecho deporte o que ha hecho poco deporte, nosotros siempre lo recomendamos, porque el hacer deporte estimula el sistema inmunitario, es decir, estimula tu propio sistema inmune, tu defensa, con lo cual vas a activar también el que, primero, el que puedas reinfectarte, y si tienes todavía algo de virus dentro, que puedas echarlo, y sobre todo el que tengas una capacidad de respuesta a tu organismo para evitar que tengas secuelas mucho mejor. Has mencionado, no sé si como precaución o recomendación, el hecho de hacerse una analítica previa antes de comenzar la actividad deportiva y demás. También has mencionado los riesgos de poder sufrir una trombo y demás. ¿Qué más precauciones y recomendaciones nos daría para hacer deporte? Bueno, estamos viendo que, sobre todo el tema de los trombos, incluso en gente joven, que están teniendo problemas en piernas, en brazos. Por eso nosotros recomendamos un parámetro que metan en la analítica cuando vayan a su médico de cabecera, aunque ya evidentemente todos lo saben, pero no está más el recordarlo, que es una cosa que se llama dímero D, con D de dedo, dímero D. Ese parámetro, si está alto en la analítica, es un factor, digamos, importante a tener en cuenta, porque aumenta mucho el riesgo de que puedas tener algún problema trombótico, con lo cual, poniendo heparina o algún anticoagulante oral de manera preventiva, pues evitamos el que puedas tener ese problema. Bueno, es que hay gente que le ha dado problemas serios, que incluso han tenido que ingresarlo después de haber pasado una infección, ¿no? O sea, eso nosotros consideramos que es un factor muy importante. Y sobre todo, si notas ahogo repentino, si notas que te falta el aire, incluso después de días iniciada la actividad deportiva, hay gente que dice, ostras, que ahora me noto incluso más ahogado. Automáticamente acudir a un centro médico sobre todo para que le vean eso, le analicen eso y que no tengamos ningún susto. Y luego, siempre que se pueda, y sobre todo, como decía antes, muy importante, que haya pasado la enfermedad con mucha sintomatología, el hacer un estudio, un chequeo cardíaco completo, no estaría de más, ¿no? Una simple ecografía del corazón, una ecocardiografía, viene muy bien para ver si ese músculo cardíaco ha sido afectado, ¿no? Y ya el especialista
Si detecta que ha habido alguna anomalía, pues ya pedirá alguna prueba un poco más específica, ¿no? Pero en principio el descartar el comprobar y certificar que tu corazón está bien, está saludable y sobre todo que no se ha visto afectado por el COVID, pues sobre todo te da garantía y te da tranquilidad a la hora de hacer actividad deportiva, repito, en gente que haya tenido una sintomatología importante. Hemos hablado de cómo afecta el COVID a las personas en general, ¿no? A todo el mundo, pero tú que has estado siempre ligado al mundo del deporte, concretamente al fútbol, deportista de élite y ahora jefe de prensa del servicio médico del equipo de fútbol Sala Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ¿afecta de igual manera a una persona normal que a un deportista de élite? A ver, en teoría a un deportista de élite afecta menos, ¿vale? Afecta menos de una menor, en sintomatología en general. No tiene absolutamente nada que ver. Precisamente al hacer deporte, como decía antes, el sistema inmunitario está más activado, con lo cual la respuesta es mucho mejor. Además, son gente joven, gente sana, gente delgada, que es muy importante. Se ha visto durante todos estos meses, incluso ya años, desgraciadamente, que en la gente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, la sintomatología es mucho mayor y tiene mucho más riesgo de tener complicaciones por esta infección. Y ya digo, lo normal es que a un deportista le afecte en menor medida, pero al ser deportista de élite, como tú decías, sí es verdad que nota eso, que en esos últimos metros de sprint, en esos últimos metros de trabajo importante, notan como cierto ahogo y se ha visto, no está demostrado, se están haciendo muchos estudios en todos los clubes y en todas las especialidades deportivas, pero se está viendo que está aumentando mucho el riesgo de lesión muscular en gente que ha pasado el COVID, ¿vale? Es decir, gente que a lo mejor nunca ha tenido lesiones importantes, pues a raíz de pasar la infección, sí es verdad que están teniendo problemas musculares debido precisamente a esta infección. Es un tema que todavía científicamente no está demostrado y que no está claro 100%, pero se está viendo una correlación importante de aumento en el número de lesiones musculares y sobre todo de fatiga crónica en gente que ha pasado, en deportistas de élite que han pasado el COVID. Te preguntaba esto, Javier, porque a raíz de la pandemia fueron varios los jugadores de diferentes equipos que sufrían, ¿no?, en los partidos, que de hecho se tenían que salir de un partido porque no podían. Eso es, por esa sensación de ahogo, ¿no? Exactamente. Notaban como que le faltaba el aire. No se sabe el porqué, pero a una gente le afecta más que a otra y a un deportista le afecta más que otro. Parece ser que va en función de la respuesta inmunitaria individual de cada paciente. Hay determinados sistemas dentro de tus defensas que se activan más de la cuenta y entonces generan una respuesta, digamos, más agresiva contra el virus y eso provoca pues una mayor afectación, en este caso pulmonar, con lo cual la sensación de ahogo, tú imagínate en un futbolista, ¿no?, que a los 60 minutos en un partido, cuando normalmente aguantan 90 sin problema, pues no pueden y tiene que pedir el cambio precisamente porque se ahoga. Y haciendo referencia a las lesiones musculares que has dicho, ¿eso también va de la mano del sistema inmune o afecta por otro lado el COVID? Bueno, principalmente al no oxigenar bien, al no tener la capacidad pulmonar suficiente, no llega el suficiente oxígeno, el suficiente alimento al músculo y el músculo sufre. El músculo sufre y cuando está exigido a un nivel de estrés y a un nivel de exigencia, valga la redundancia, máximo, al final ese músculo termina haciéndose daño, termina lesionándose y termina teniendo alguna pequeña roturita que bueno, no son cosas importantes, no son cosas graves, pero son cosas que en un deportista, eso en una persona de la calle no pasa absolutamente nada, pero en un deportista de élite tiene que parar su actividad, tiene que parar de hacer ejercicio, y ya no solo de élite, ¿no?, sino en gente que se dedica, que hay mucha gente que le gusta correr, que le gusta el running o que le gusta coger la bici y que tienen que disminuir su carga de trabajo, su intensidad en los entrenamientos, precisamente porque su musculatura no va como antes de la infección, y eso tarda un tiempo en volver a la normalidad. Hablando de los deportistas, de los futbolistas, has mencionado que las lesiones musculares muchas se están, como que en el estudio que se hace se ve que es como consecuencia del COVID, ¿no? Recientemente el Kun ha sufrido también un tipo de lesión a consecuencia del COVID, ¿se podría decir? Bueno, lo del Kun ha sido un problema cardíaco, ¿vale? Ha sido un problema de una arritmia importante y maligna en el corazón, y
como decía, precisamente a él le ha afectado al músculo cardíaco. Afortunadamente se ha cogido a tiempo, se le ha hecho un estudio severo y un estudio a fondo, exhaustivo de ese corazón, y él pasó el COVID, y además pasó el COVID parece ser con bastante sintomatología, con lo cual, lógicamente, al hilo de lo que hemos estado hablando, pues parece que hay cierta correlación entre haber pasado el COVID, esa arritmia, ese problema, él probablemente lo tuviera de base, pero ha dado la cara, se ha exagerado a la hora de pasar la infección, por supuesto. Bueno, Javier, no nos queda mucho más tiempo. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, en principio, sobre todo eso, ¿no? En gente que se note cualquier tipo de problema o de dificultad a la hora de hacer ejercicio, que se haga un estudio previo sobre todo por tranquilidad de él, y desde aquí pues recomendar a todo el mundo que el que lo haga, que siga haciéndolo, y el que no lo haga, pues que inicie la actividad deportiva, porque en gente que haya pasado la infección, porque la verdad es que, como decía, es bueno para todo, pero además activa tu sistema inmunitario y bueno, es muy recomendable. Muchísimas gracias, Javier Bejarano, por acompañarnos en la tarde de hoy y aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Nosotros dejamos con el siguiente vídeo, porque hoy es el Día Mundial de la Depresión y hemos salido a la calle para ver qué opinan los cordobeses y cordobesas respecto a este tema, que cada día está más de actualidad. ¿Opina que se le da la suficiente atención e importancia como a cualquier otra enfermedad? No, o sea, realmente no se le da la importancia que se le tiene que dar. No, va muchas veces al médico para pedir que te manden al psicólogo y es casi imposible. Pues pienso que no, como no es algo que se vea tan fácil, pienso que no, que debería dársele más importancia. Hombre, yo creo que últimamente se lo he escuchado más en la televisión, lo que viene a ser la depresión y tal, pero a lo mejor no se le da la importancia porque se cree que como algo de la cabeza, como que no se le tiene tan, no sé, que no se le tiene como que se le pueda tratar de igual manera. No, muchísimo menos, además no la comprenden. Muchas personas, yo la he padecido y sé lo que es. Creo que la depresión no, porque parece que es como una cosa que no se ve a simple vista y entonces pues puede pasar más desapercibida. Yo creo que no, porque yo tengo un problema en casa y tarda muchísimo tiempo en que la atiendan, les dan la cita a muy largo plazo, cuando esas personas necesitan un periodo, una cita periódicamente todas las semanas o por lo menos 2 veces al mes. Y entonces pues yo creo que los tienen abandonados, cuando realmente hay mucho problema, sobre todo en gente joven. ¿Cómo es el tipo de atención o el tratamiento? ¿Qué opina sobre cómo se trata esta enfermedad? Bueno, yo realmente queja no tengo, a ella la han tratado bien cuando la han visto, pero eso es lo que veo, que están un poco desatendidos, desorientados, no les dan unas pautas a seguir, porque todo lo quieren solucionar con medicamentos, y los medicamentos no son la solución. A esas personas hay que enseñarles unas pautas, porque yo creo que lo principal es que no saben realmente vivir, o los problemas que se les presentan o que ellos creen que son un problema, no saben aceptar o no saben cómo darle la solución a esos problemas. Entonces yo creo que ese es el gran problema. Yo he ido con mi hija, que es el problema que tengo, a la psicóloga, y he visto que sí, que la trata, pero necesitan otras cosas, otras pautas, pienso yo no soy especialista, pero necesitan otras pautas. Por mucho que haya enfermedades más graves que otras, pero al fin y al cabo la depresión es una enfermedad y como tal debe de tratarse adecuadamente según sus síntomas y todo. Pues la verdad que no se le da importancia, pero debería de darse mucha más a la depresión. ¿Por qué? ¿Qué opina de la atención que se le da? Pues la verdad es que hay muchas personas que sufren una mala racha y entonces pues necesitan especialistas y la verdad que buscar una salida, una solución, o sea, que la gente que tenga depresión que no se hunda, porque si tienes una depresión y no te la tratan a tiempo y no sales a tiempo, pues las consecuencias pueden ser fatal, pueden tener un destino fatal. Es un tema del que hay que hablar más y sin miedo, ¿no? Que no sea un tema tabú. La verdad que sí, que el tema de la depresión hay que tratarlo bien, hay que hablarlo, y yo le aconsejo a todo el mundo que el que necesite ayuda,
que acuda, porque son rachas malas que la vida viene, pero gracias a Dios se saca adelante y se sale adelante, si se trata la depresión a tiempo. Pero que es verdad que tanto los médicos como los especialistas, como la sanidad, deben de darle importancia, porque eso es el bienestar de las personas. Bueno, ya han finalizado las fiestas de Navidad y con ello esos excesos, los excesos típicos navideños, como pueden ser el alcohol, comidas abundantes con exceso de embutidos y carnes rojas y dulces. Estos alimentos que provocan unas consecuencias en nuestro organismo y en nuestro cuerpo, algunas visibles y otras no visibles. Para conocer más sobre estas consecuencias, sobre cómo actuar, cómo contrarrestar esos excesos, tenemos con nosotros ya en plató a Rafaela Torres, nutricionista del Hospital Cruz Roja de Córdoba. Buenas tardes, Rafaela. Muy buenas tardes, encantadísima de estar aquí contigo. Un placer para mí también. Bueno, Rafaela mencionaba que estos excesos no navideños, que no solamente se dan en Navidad, sino también un fin de semana, solemos darnos pues una comida más copiosa que de lo normal, o mucha gente que lo toma como rutina. ¿Cómo afecta esto? Porque decía que afecta de manera visible y no visible. Está claro, siempre nos centramos peso. Vamos a la báscula, hemos cogido unos cuantos kilos y ese es el visible. Pero no somos conscientes que el exceso provoca mala digestibilidad, malas digestiones y algunas patologías asociadas, que nos aumenta el colesterol, que incluso la hipertensión empieza a aparecer y vemos algunas patologías asociadas por esos excesos y simplemente nos centramos en el peso. Yo voy a dejar una frase: ¿comemos con el corazón o comemos con la mente? Es mi frase, es una frase a la cual yo le doy mucha intensidad. ¿Y por qué? Porque cuando nos montamos en una báscula, que es visible, es el efecto visible, nuestro corazón se revoluciona y empezamos a tener un estrés, y ese estrés aumenta el cortisol, con lo cual tenemos más hambre. Y es la parte invisible, es que no somos conscientes de que nuestra mente tiene que utilizar una nutrición inteligente para comer aquello que nos sienta bien en los días posteriores. ¿Cómo sabes tú cuando haces una alimentación inteligente, una comida inteligente? ¿Cómo hacemos una comida inteligente? Nosotros tenemos una morfología, un tipo de cuerpo, un tipo de actividad, un tipo de hábitos. Pues tenemos que poner sobre la mesa todos esos hábitos, todo ese tipo de morfología, hasta dónde podemos llegar, dónde está nuestro objetivo real, porque a veces queremos obtener objetivos que no son reales en un corto espacio de tiempo, y eso al final es como el que empieza a hacer deporte y quiere correr la maratón en una semana. Eso es imposible. Tenemos que ir progresivamente, entonces hay que poner sobre la mesa nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestra morfología, porque hay dos tipos de morfología definidas, que es el tipo ginoide, que es cuerpo pera, muy asociado a la mujer, que no tiene por qué, porque hay hombres que también tienen cuerpo con curvas, y cuerpo androide, que es manzana, que tenemos el típico Michelin, muy conocido, y bueno, ese tipo de morfología hay muchos tipos ginoides, muchos tipos androides, y en función a eso, yo estoy convencida que hay alimentos que sientan mejor y alimentos que sientan peor. Eso imagino que requiere un estudio, analítica, para ver qué alimentos engordan, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque no todos los organismos son iguales y no todos los alimentos sirven para todas las personas por igual. Efectivamente, ahí está la clave, muy buena aclaración, porque los alimentos, no todas las personas, pues comiendo lechuga, por ejemplo, un ejemplo muy común, adelgazan. La lechuga, evidentemente, o todos los derivados de hoja verde, tienen muy poquitas calorías. Se recomiendan en las dietas bajas en calorías, dietas hipocalóricas. Pues hay pacientes que se le pone la barriga inflada. Entonces, objetivos realistas a largo plazo, carrera de fondo, estudio, morfología, pero sobre todo sentimiento. Además voy a ser muy concienzuda con ese tema, porque los alimentos están asociados a las emociones. ¿Estamos contentos? Comemos. ¿Estamos tristes? Comemos.
estamos nerviosos, comemos. Nos da ansiedad, comemos. El COVID, comemos. Todo nos da por comer y entonces intervienen una serie de hormonas importantes dentro del metabolismo, como es el cortisol, que es la hormona del hambre. Y entra en juego también la leptina, que es la hormona de la saciedad. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos ese periodo de estrés, y ahora desafortunadamente otra vez tenemos el bichito, como digo yo, hay un exceso de cortisol. Nos da ansiedad y tenemos ganas de comer. Pues ahí hay alimentos que cumplen una función y es darnos la saciedad, que aumentan la leptina. Y que son más beneficiosos. Más saludables, ¿no? Más saludables. Porque, Rafaela, perdona que te corte, pero no sé si tengo mal entendido yo, pero cuando tenemos esa ansiedad, ¿no?, que mencionaba, nos da por ganas de comer azúcar, sobre todo, ¿no? Al final tú te comes, pues no sé, un dulce repleto, lleno de azúcar, lleno de calorías, y al final eso no te sacia, lo que hace es como que te dan más ganas de azúcar. Efectivamente, y es porque interviene otra hormona. Fijaros, estamos hechos de hormonas y es tan interesante introducirnos en este campo porque a veces por desconocimiento creemos y nos sentimos culpables. Sentimiento de culpa, me he puesto en las navidades hasta aquí y ahora tengo que perder los 5 kilos, 3, 2, lo que hayamos cogido en un corto espacio de tiempo y nos sentimos culpables, vemos la visibilidad, el peso, pero no somos conscientes de lo invisible. Lo invisible es que nos hemos hecho resistentes a la insulina. La insulina es una hormona que nos ayuda a metabolizar esos azúcares. Cuando hay un aumento o una disminución, provoca esa sensación de ganas por lo dulce. Hay dulces que son más adictivos que otros. El azúcar dice que el dulce veneno, el azúcar... Y la droga legalizada, ¿no? Legalizada. Entonces el azúcar crea como adicción y cuanto más consumes, más quieres. Pero es porque intervienen el cortisol y la insulina. Son dos hormonas que están ahí en juego y tienen que controlar a través neurológico, a través de la serotonina y melatonina. O sea, todos somos hormonas. Entonces, sentimiento de culpa fuera, peso. Mira que yo soy nutricionista y estoy en consulta a diario. Pues cuando un paciente viene a mi consulta, lo primero que tiene miedo es a la báscula pesarse. Pero al final lo más importante no es el peso, ¿no?, sino al final es ganar en salud. O sea, puedes pesar 90 kilos y ser solo grasa y puedes pesar 90 kilos y ser masa muscular y tienes salud. Muy buena apreciación. Eso es lo correcto. O sea, el peso fuera. Es más importante las grasas viscerales, que son las que cubren los órganos vitales, las grasas corporales, la complexión muscular, la estructura y una alimentación saludable por salud. Yo, de verdad, os animo a que la báscula la tengáis como una herramienta exclusivamente. No, que no te provoque esa obsesión. Esa obsesión no, porque entonces estamos entrando en juego el corazón y el exceso de cortisol y al final vas a tener más hambre y más deseo de dulce. Y no vas a ser consciente, no vas a saber llevar una dieta que al final te sacie y te dé salud, que al final es lo que se busca, porque decíamos, retomando el tema por el que veníamos a hablar, esos excesos de Navidad, ¿no?, los daños que provocan, pero sí, los visibles, como mencionaba el peso, pero sobre todo provocan y afectan al sistema digestivo, saturación de hígado, estreñimiento y otras muchas patologías. El colesterol. El colesterol, otras muchas patologías. Decía también que la alimentación afecta a las emociones. Es cierto que cuando tienes una alimentación saludable te encuentras mejor anímicamente porque al final te vas viendo mejor con tu cuerpo, por lo cual debemos cambiar costumbres siendo conscientes, ¿no?, de que no vamos a cambiar en una semana a bajar de peso, si al final lo que hemos dicho es buscar salud. ¿Y algunos truquillos? Claro, es lo que te iba a preguntar ahora. Para contrarrestar esos excesos o para cambiar de hábitos a unos hábitos más saludables, ¿qué podríamos hacer después de pasadas estas fechas, después de que una persona quiera cambiar sus hábitos para mejorar su salud? Está claro que en casa seguramente tenemos almacenaje. Tenemos todavía los bomboncitos, el turroncito. Pues hay que regalarlo.
hay que desecharlo, y todo lo que tengamos que almacenado, pues hay que evitarlo, porque si nos vamos a apuntar un cambio de transformación de hábitos, evitar aquello que nos va a provocar pues que tengamos esa tentación para ir a la despensa, al frigo, y bueno, evitarlo. ¿Quiere decir que es malo? No, en su justa medida puede darnos esa sensación de placer, pero en exceso puede provocar los efectos no visibles, como es el colesterol, por ejemplo. O si padecemos tensión o diabetes, se incrementen los niveles. Entonces, primer truco o primer paso, desechar todo. Vamos a regalarlo ya, vamos a dárselo a los familiares que no tengan sobrepeso, y vamos a tener lo justo y necesario para el consumo. El segundo punto, para mí muy importante, sé que hay muchas personas que no les gusta la verdura, pues hay que seleccionar aquella verdura o hortaliza que nos guste más. Por ejemplo, de hoja verde sería interesante. La alcachofa, tan conocida, es un hepático biliar. Diurética, ¿no? Diurética. El agua con limón, señores, no hace nada. El agua con limón es un mito, pero bueno, si te hace sentirte bien. Yo pienso que hay cosas que lo hacemos por mecanismo de defensa de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y no está mal hacerlo. O sea, agua con limón tampoco está mal. Yo creo que no hay nada malo ni nada bueno. Y además, aunque haya verduras, hortalizas que no nos gusten, podemos buscar alternativas o modos de hacer, ¿no?, de la preparación. Ahí está, las técnicas culinarias atractivas, con color. ¿Por qué hacemos menú insípidos? Porque no metemos especies, porque no metemos nuestro oro líquido, el aceite de oliva virgen extra. O sea, tenemos una dieta mediterránea fantástica. Ahí, dieta mediterránea, frutas. Si por ejemplo no nos gusta lo que es la verdura, y si nos gusta la fruta, las 4 o 5 piezas al día, que la fruta no engorda. Podemos tener frutas depurativas, cítricas, ahora es la temporada. Yo siempre apuesto por los alimentos de la temporada. Si hay naranja, comer naranja. Frutas de la temporada, ¿no? Y verduras de la temporada. Siempre. Todo sacado de la huerta. Es verdad que con el tipo de ritmo de vida que tenemos, tan vorágine, y estamos ahí con el estrés, trabajo, familia, como que vamos a los supermercados, grandes industrias, pues nos vamos a lo más deformado, ese tomate deformado que no tiene tanto brillito, pues es más saludable. Yo creo que al final es una excusa, ¿no? El hecho de decir falta de tiempo, es que no me da tiempo, es que quien quiere llevar un ritmo de vida saludable, quien quiere algo, al final encuentra el hueco, da igual la hora, y al final comemos con la mente, ¿no? Que es con lo que... Corazón o mente. Es complicado, ¿eh? Hay que pensarlo mucho y también estar muy seguro, ¿no? De que quiere realizar ese cambio para no flaquear, ¿no? Para... Transformación. Yo creo que cuando uno decide que voy a ponerme a dieta, creo que ese concepto es erróneo. Dieta, restricción, me va a quitar comidas, voy a pasar hambre. Fuera. Concepto peso, fuera. Vamos a cambiar nuestra mente con pequeños cambios. Y uno de ellos, que nos cuesta, porque con esto del sedentarismo, que pasamos mucho tiempo con las tecnologías, no nos movemos. Y moverse da mucha vida. Y no hace falta irse a un gym, que también está muy bien planificado, pero si no somos deportistas, que tengamos una rutina diaria, pues qué mejor que caminar al aire libre. Empezar con caminata, moverse da vida, introducir verduras y frutas y, sobre todo, mito o verdad, 4 o 5 comidas diarias. ¿Se puede comer 4 o 5 comidas diarias? Porque hay gente que come 3 y hay gente que come 2. Pero eso ya depende también de esa actividad física, ¿no? De que tú quemes calorías o no quemes. Puedes comer 4 veces al día, pero si tú haces ejercicio, quemas esas calorías que ingieres. Pero si haces 4 comidas y te quedas sentado, no quemas esas calorías y al final se convierte en grasa, en azúcares. Claro,
Otro truco que para mí es muy importante, nosotros en nuestra dieta mediterránea metemos mucha cuchara, que es muy saludable. Lentejas, garbanzos, pasta, arroz. En nuestra dieta tradicional, sobre todo en Córdoba, que tenemos una gastronomía fantástica con mucha cultura árabe, judía, o sea, es que tenemos manjares y comemos mucha legumbre, mucha patata guisada, nuestro arroz cordobés. Bueno, pues esos son azúcares también. ¿Qué es lo que provoca esos azúcares? Pues que se almacenen en forma de grasas, fuera del tejido adiposo. Nosotros tenemos un tejido adiposo, un almacenaje, y en el momento que se almacena fuera en cadena de triglicéridos, provoca obesidad. Entonces, esos azúcares, esa cuchara, no distribuida en la frecuencia adecuada, según hemos hablado del gasto calórico en la actividad diaria, pues se almacena en forma de grasa. Lo que tú has comentado, azúcar, se resume en grasa. Rafaela, que no nos queda mucho más tiempo, me gustaría hacer un repaso de estos cambios que has mencionado, como es consumir más verduras y frutas, bajar el consumo de azúcares, moverse, realizar actividad física. No tienes por qué irte a un gimnasio, puedes ir a caminar por la calle. También es importante la hidratación. Correcto, beber agua, pero a demanda. Es un mito de que tienes que beber 3 litros de agua, a demanda. Lo que te pida el Lo que te pida el cuerpo, porque los alimentos tienen agua también. Entonces, antes se decía que era obligatorio 1,5 litros, 2 litros, ahora demanda. Vale, pues es importante también la hidratación, siempre que el cuerpo te la pida. Y también me gustaría destacar el tema del tabaco. Sí, desterrado total. No se puede, ni un cigarro. Por lo menos, el propósito de año no solo es perder peso. Hay que apuntarse a diferentes pequeños cambios que al final hábitos saludables, entre ellos el tabaco fuera, y alcohol, ojo, un vinito rico en polifenoles, antioxidantes, resveratrol, o sea, el vino es bueno. Lo de una vez al año no hace daño, ¿no? No, el consumo excesivo. Bueno, la verdad que me estoy divirtiendo mucho. Al final es buscar un equilibrio, ¿no? Al final, sí, el equilibrio. Llevar una dieta saludable no implica sufrir o pasarlo mal, al final es buscar el equilibrio y disfrutar de todo. Y me gustaría recalcar un resumen que me has dejado anteriormente fuera de cámara, que es que tu organismo es sabio y actúa en cada momento según tus hábitos. No te obsesiones con alimentos milagros y darle a tu cuerpo lo que le sienta bien, te haga sentir bien y además te ayuda a perder peso. Efectivamente, fuera dieta detox, fuera la semana piña, ayunos y darle lo que ha dicho la compañera a tu cuerpo, lo que necesita y te haga sentirte bien. Rafaela Torres, cada año te sigue una frase, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo soy de las frases míticas. ¿Qué frase tenemos este año? Sin acción no hay nada. Hay que ponerse en manos a la obra y hoy lo estamos proponiendo, que nos pongamos manos a la obra, a cambiar esos hábitos, a hacer ejercicio, a cambiar esa conducta con esa relación tóxica con el alimento. Vamos a dejar a un lado el peso, vamos a abrazar la vida saludable. Pues nos quedamos con esa frase que creo que para finalizar es clara, concisa, muy directa y que no deja espacio a dudas, como es: sin acción no hay cambio. No hay cambio, correcto. Muchísimas gracias, Rafaela Torres, ha sido todo un placer tenerla aquí con nosotros y que nos acompañe en la tarde de Córdoba de cerca. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a irnos hasta la calle porque hemos salido para hablar con los cordobeses y cordobesas acerca de qué opinan de que Córdoba se continúe en ese nivel 2 de alerta sanitaria. A continuación volvemos con nuestro último invitado de la tarde. Bueno, pues como de momento parece ser que esta variante es menos nociva, pues también hay que seguir viviendo, ¿no? Y seguir trabajando y seguir actuando en la ciudad, porque si no, lo que no acabe el COVID va a acabar la crisis, la depresión y de todo lo demás. Bueno, pues sí, ahora estamos en unos niveles muy altos y las restricciones deberían de ser un poquito más fuertes. Sí, opino que sí.
totalmente. Córdoba se mantiene en el nivel 2 de alerta sanitaria debido al COVID. ¿Qué opinas de que Córdoba siga en este nivel y si deberían de poner nuevas restricciones? Bueno, a ver, pienso que una vez ya vacunados deberíamos estar, digamos, un poquito más libres, pero también es verdad que imponer medidas como la mascarilla en la calle mientras, por ejemplo, los bares están llenos, al final tiene poca lógica. Pues yo veo bien el nivel en el que está. Yo supongo que se verá en las próximas 2 semanas, a lo mejor, si sube los casos de UCI y eso, pues tendrá que plantear otras nuevas restricciones, pero por ahora veo bien lo que se está haciendo. Supongo que ya tenemos, creo que era como el 90% de la población que está vacunada en España. No sé si ya se podía tener un poquito menos en cuenta lo de la mascarilla, a lo mejor en los sitios públicos como los autobuses, a los centros comerciales, pero para ir por la calle sí lo veo un poquito excesivo, la verdad. Restricciones no nos vamos a adaptar ya porque eso lo tenían que haber puesto desde un principio, tenían que haber puesto esas restricciones y haber sido totalmente tajantes en todas las comunidades. Pero cuando ya no lo han hecho desde el principio, yo creo que ya es muy difícil mantener a la gente en ese estado que ellos a lo mejor o en el que deberíamos de estar. Ya la gente se ha habituado a salir, a convivir con el COVID y convivimos con él diariamente y ponemos los medios y el que se quede en el camino, pues creo que se quedó. Bueno, pues dentro de lo que cabe, con el COVID hay que vivir, pero claro, que tomemos muchas precauciones y sobre todo precauciones y medidas de seguridad, pero claro, no hay más remedio que hay que vivir, que la gente tiene que trabajar, que se tiene que mover, porque si no la economía es que se hunde. Entonces, dentro de lo que cabe, pues que todo el mundo tome precauciones y todo el mundo sea sensato y que sepa que el COVID es una pandemia que está ahí y hay también que tratarla para poder curarla. Pues que no haya restricciones me parece un poco peligroso porque puede venir gente de sitios en donde haya mayor peligro y se puede liar más la cosa, pero por otro lado también me parece justo en el sentido de que ya estamos mejor que hace un año porque por lo menos hay más gente vacunada y bueno, casi toda España de hecho. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, y bueno, eso, el año pasado a esta altura apenas había gente vacunada todavía. En Córdoba y provincia son muchas las fundaciones que trabajan en la lucha contra la marginación y la exclusión social, atendiendo y ayudando a todo tipo de personas que padezcan algún tipo de necesidad y que carecen de medios propios para su solución. Ante una realidad social muy compleja, la Fundación Pro Libertad surge como una iniciativa de los trinitarios para dar respuestas concretas, organizadas y actuales a través de los diferentes programas que busca el desarrollo de toda la potencialidad de las personas en situación de vulnerabilidad. Para conocer más acerca de esta fundación, de la Fundación Pro Libertad, tenemos con nosotros a Eduardo García Carmona. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Eduardo, trabajador social y delegado de la Fundación Pro Libertad en Córdoba. Así es. El pasado año, en 2021, la Fundación cumplía 20 años desde que se inició. ¿Cuál es la visión de la trayectoria de los últimos 20 años sobre la atención a las personas sin hogar en Córdoba? Bien, decirte en primer lugar que la Fundación Pro Libertad es una entidad de ámbito nacional, no solamente estamos en Córdoba, y no solamente trabajamos con las personas en situación de sin hogar, centramos también nuestros esfuerzos en trabajar con otro tipo de personas, otros colectivos, en situaciones complicadas, como son las personas reclusas y reclusas y las personas migrantes. En Córdoba nos hemos centrado más en el trabajo con las personas sin hogar, puesto que la familia trinitaria, los trinitarios en Córdoba, ya tenían una obra social en marcha, muy antigua, veterana, muy conocida en la ciudad, desde hace 32 años, como el comedor social de los trinitarios. La Fundación Pro Libertad, que surge más tarde que este comedor, hace 20 años, pues es una obra social que inician los trinitarios pues, para gestionar sus diferentes proyectos sociales, por así decirlo, ¿no? Desde que comienza Pro Libertad, desde que se establece en Córdoba, hemos centrado nuestro esfuerzo en trabajar con las personas sin hogar.
La verdad es que hemos visto una evolución importante, sobre todo en lo que se refiere al trabajo, al enfoque del trabajo con las personas sin hogar. De prácticamente estar solamente nosotros, en nuestra entidad, trabajando con este tipo de personas, o otras personas con esta situación, hemos visto que han ido apareciendo nuevos recursos, nuevas entidades que han puesto sobre la mesa, pues, como digo, nuevos servicios para estas personas. Y bueno, han ido surgiendo pues las casas de acogida, las unidades móviles nocturnas, diferentes recursos, y el paso más significativo quizás haya sido pues la creación de la red Cohabita, que es la red de entidades que trabajan en Córdoba con personas sin hogar. Igualmente ProLibertad, pues ya digo, de solamente ofrecer el servicio de comedor, de ducha, de higiene, ¿no? Un servicio más asistencial, hemos pasado pues a ofrecer otra serie de servicios, como puede ser la intervención social con las personas que acuden a los recursos, el centro de día para personas sin hogar, todo el programa que tenemos de economía circular, con la reutilización de la ropa que nos dona y los diferentes usos que se le dan a la ropa. O sea que digo que la trayectoria en 20 años, pues yo creo que ha sido muy significativa y positiva. Bueno, también entre los servicios se da el apoyo al desarrollo, ¿no?, que tiene que ver con el empleo, ¿no?, formación y demás. Exactamente, sí, sí. También en nuestros programas procuramos no solamente dar una asistencia básica a las personas, ¿no?, las personas que acuden al comedor, en principio lo que necesitan y lo que demandan es pues una ayuda de alimentación, ¿no?, que es la ayuda básica, o aquellas personas que están en situación de calle necesitan un lugar donde poder asearse, ducharse, o algún sitio donde alguien le pueda dar ropa limpia, ¿no? Pero no solamente nos centramos en esa asistencia básica, sino en buscar ir más allá, sentarnos con las personas y buscar soluciones junto con ellas a las situaciones problemáticas que les lleva a necesitar a un recurso como el nuestro, ¿no? Dentro de esas necesidades pues hay de todo tipo de carencias, ¿no? Una de ellas es la carencia formativa, la búsqueda de empleo, necesidad de mejorar su empleabilidad. En este trabajo pues también incidimos lógicamente. En los últimos años que venimos viviendo la pandemia del COVID-19, que también ha afectado a todas las fundaciones, como también a ProLibertad, ¿cómo se ha adaptado la fundación a las circunstancias, ¿no?, que la pandemia ha provocado, teniendo siempre como premisa la atención de las necesidades básicas de estas personas en situación de vulnerabilidad? Bueno, la realidad nuestra en Córdoba, podemos decir que siempre hemos vivido en situaciones críticas y bueno, ya nos pasó con la crisis económica del año 2008 y siempre hemos estado en situaciones de crisis permanente y ayudando a personas en situaciones muy críticas. Para nosotros entonces, por tanto, no ha sido... sí es verdad que esta pandemia ha sido algo totalmente nuevo, ¿no? Pero quizás no nos ha pillado tanto de sorpresa, ¿no? Esa forma de trabajar con realidades muy complejas, ¿no?, y muy difíciles. Nosotros lo que hicimos de primera hora, nada más decretarse el estado de alarma, fue reorganizar todos nuestros recursos, procurando y teniendo como objetivo fundamental que ninguna persona se quedase sin ayuda básica, sin una alimentación, ¿vale? Comenzaron a llegar muchísimas personas. El estado de alarma, el confinamiento provocó que muchas personas que vivían, pues no sé, en la economía sumergida, en la economía de subsistencia, que vivían al día, que trabajaban en la calle, no pudieran ejercer su empleo o su forma de ganarse la vida, y entonces vinieron muchísimas personas a demandar comida, ¿no? Subimos notablemente la demanda en el comedor. Lo que hicimos fue adaptarnos a esa realidad. Tuvimos que cerrar el local o el salón donde ofrecemos normalmente el servicio de comedor, comenzar a servir las comidas o los menús en envases desechables y procurar la distancia, ¿no? Una vez que pudimos hacerlo, se abrió un salón comedor con mucha más capacidad del que teníamos anteriormente, con más distancia. Y ya digo, hemos ido adaptándonos. En primer momento tuvimos que decirle pues, a todas las personas voluntarias que teníamos. En el momento que empezó la pandemia, pues contabilizábamos cerca de 110 personas voluntarias. A todas estas personas voluntarias tuvimos que decir que se quedasen en casa, que era lo que había que hacer en ese momento.
y todo el personal contratado pues nos dedicamos a la elaboración de los menús, a cocinar, a transportar y a repartir la comida. Dar servicio a... Por tanto, lo que hemos hecho es adaptarnos. En ningún momento el comedor cerró sus puertas, en ningún momento, ni durante el confinamiento, el estado de alarma, para nada. Hemos estado todos los trabajadores al pie del cañón, sin quitarnos del medio, sin darnos de baja, sin confinarnos, sino siguiendo trabajando y respondiendo a la necesidad que había, que en ese momento pues era, bueno, en ese momento y sigue siendo pues bastante fuerte. A raíz de la pandemia ha cambiado, ¿no?, el perfil de personas, me refiero que ha ido ya más variedad, diferentes personas, Sí. ¿no? A ver, a raíz del confinamiento, como te decía, y del estado de alarma, sí es verdad que hemos visto aparecer a muchas personas que anteriormente no eran usuarias del comedor social, ¿no?, ni de los servicios que damos. ¿Qué tipo de personas? Pues vinieron desde autónomos, personas que estaban, trabajadores y trabajadoras que estaban en ERTE, que hasta cobrar el ERTE, digamos, o el subsidio no tenían ningún recurso, personas que trabajaban como feriantes, personal de la joyería, digo, toda la economía sumergida o de comida de subsistencia que hay en Córdoba, la gente que aparca coches. Toda la gente que trabajaba en la calle, digamos, pues Sí, se vieron en una situación muy complicada y muchas de estas personas vinieron a demandar comida. Ya las personas que teníamos habituales, pues siguieron viniendo como es lógico, pero de alguna forma, y ahora estamos retomando pues, los perfiles habituales que antes de la pandemia pues venían al comedor. Para hablar un poco así por encima, sí. ¿Qué tipo de colaboración tiene la Fundación? Imagino que voluntariado, ¿no? ¿Alguna administración pública? Exactamente. Nosotros tenemos una financiación mixta, lógicamente, como toda la entidad del tercer sector. Tenemos una financiación importante de las administraciones públicas, del Ayuntamiento de Córdoba, de la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, y luego pues donaciones de muchas personas, entidades, empresas y colectivos de Córdoba que vienen colaborando con el comedor. También muy importante para nosotros el voluntariado. Ahora mismo estamos cerca de 90 personas voluntarias las que están trabajando en los diferentes servicios que ofrece el comedor, el centro de día y ProLibertad en su conjunto en Córdoba. Para nosotros el voluntariado es muy importante y seguimos sintiendo siempre que es muy necesario. Hablando de la Fundación, de cara al futuro, a la realidad actual, sí. ¿Qué puedes decirme de esta realidad actual que vive la Fundación? ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué tipo de actividades y demás? Vale. De cara a este año queremos comenzar 2 proyectos nuevos. Uno está relacionado con el programa de economía circular, que ya venimos realizando últimamente, pero al cual le vamos a dar mayor potenciación. La economía circular relacionada con la moda sostenible. Tenemos mucha donación de ropa y a toda esa ropa que recibimos donada, pues le damos diferentes usos y entonces vamos a potenciar mucho más la utilización de la ropa. La nueva marca de la tienda que tenemos, María Cristina 8, antiguamente se llamaba Libertiendas, desde hace unos meses María Cristina 8, haremos el lanzamiento ya público de la marca y de la tienda para que la gente, la ciudadanía lo conozca. Y también otro proyecto que vamos a comenzar a mediados de año, pues será la puesta en marcha de una vivienda para personas en situación de sin hogar. Era la parte fundamental que nos quedaba por cubrir y ya digo, vamos a poner en marcha el primer piso compartido y con asistencia para personas sin hogar. Nuestro reto de futuro fundamental, ahora mismo tengo que decirlo, es que llevamos muchos años luchando para tener unas instalaciones dignas donde ofrecer el mejor servicio posible a las personas que asisten a nuestro comedor, a nuestro centro de día. Nuestra cocina, nuestro comedor no está a la altura de las exigencias que necesitamos y que necesita la población actualmente. Llevamos muchos años con distintas corporaciones municipales trabajando esto y no conseguimos nada. Entonces hacemos un llamamiento desde aquí, si me lo permite, al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal, para que de una vez por todas nos facilite, nos haga posible que tengamos unas nuevas instalaciones, ya digo, dignas y mejores para dar el servicio que durante 32 años llevamos prestando en la ciudad de Córdoba. Entonces, como reto importante y primordial de cara a 2022 y como objetivo también es mejorar esas instalaciones para dar cobertura a toda la población que vive en una situación de vulnerabilidad y que tiene unas necesidades básicas que cualquier persona tiene derecho, ¿no? a tener una alimentación, un hogar
y un buen empleo. En eso estamos, esa es nuestra lucha. Yo digo, el reto principal para este año es que por fin lleguemos a un acuerdo con el ayuntamiento para dar forma a estas nuevas necesidades de un nuevo comedor social para la ciudad y para seguir trabajando como lo vienen haciendo las familias trinitarias y los trinitarios de la Fundación Pro Libertad desde hace tantos años, siempre a favor de las personas más vulnerables. Eduardo García Carmona, ¿quieres añadir algo más, hacer algún llamamiento a los cordobeses y cordobesas que nos ven, algún tipo de colaboración? Sí. Simplemente pues dar las gracias, como siempre hacemos, a la población, a los vecinos, a las vecinas de Córdoba por el cariño que sentimos que nos tienen año tras año, así lo demuestran a través de las donaciones, del voluntariado, etcétera, y seguir pidiendo la ayuda, ¿no? Hay desgraciadamente muchas personas en nuestra sociedad que lo pasan muy mal, que lo están pasando muy mal, personas que están viviendo en la calle, personas sin hogar, personas sin tener sus necesidades básicas cubiertas, con necesidades pues, de tener un plato de comida caliente en su mesa, con necesidad básica, y que esto no es un problema de Pro Libertad, no es un problema de los trinitarios, es un problema de la sociedad en su conjunto, y tanto las entidades sociales como la administración pública, sobre todo las administraciones públicas, son las que deben y debemos entre todos y entre todas la respuesta a estas necesidades. No podemos hablar de ciudadanía sin incluir, ¿no?, a estas personas que tienen estas necesidades. Por supuesto. Y al final los objetivos, los retos de fundaciones como Pro Libertad es radicalizar, es luchar para acabar con esta situación de personas sin hogar. Sí, porque tener un hogar, tener una vivienda es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Y por tanto todas las personas, igual que deberíamos de tener un empleo, deberíamos de tener un hogar, y debería ser un derecho reclamable, igual que hay otros derechos que sí se pueden reclamar o se pueden denunciar. El tener un hogar, el tener una vivienda es lo mínimo que cualquier persona debería de tener, y algo muy básico y fundamental. Bueno, Eduardo García, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Espero que se cumpla ese objetivo y puedan mejorar las instalaciones. Muy bien, muchas gracias a ti, Miriam, por invitarnos, y a Onda Mezquita, placer acompañaros y estar con vosotros. Gracias. Nosotros nos quedamos aquí, agradecemos que nos hayan acompañado una tarde más, un día más aquí en Córdoba de cerca. Recuerden, a las 7:30 informativos con Pablo Mansilla, y nosotros volvemos mañana a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión.